Hola, mi nombre es Elias Numa y hoy les vengo a hablar sobre la religión. Bueno, empecemos primero sobre las definiciones. ¿Qué se podría entender por religión? Puesto que cuando nos hablan sobre religión, algunas personas pensamos o piensan en un ser superior, un ser omnipotente que está presente pero no se puede ver. O serían varios seres, denominados dioses o dios. Había un filósofo alemán, Nietzsche, que decía que la religión era como un miedo inculcado al hombre, ya que el hombre es un ser temeroso y pues este buscaría la protección de un ser superior. Llegando a esto, el hombre buscaría ayuda de este ser supremo para así poder que le vaya bien en la vida, y no tanto en la vida físicamente, sino en la vida eterna. Por religión se podría definir que es un sistema cultural de determinados comportamientos y determinadas prácticas, los lugares sagrados, textos históricos, templos y muchas cosas de estas, igual que su vestimenta, su forma de comportarse con las demás personas, con el prójimo y sus valores. Otra definición de religión se podría decir que es una doctrina que liga fuertemente al hombre con Dios o los dioses. Escúchenme, cuando hablamos de Dios o dioses, va en cada quien. Hay personas que creen en un Dios y hay personas que creen en diferentes dioses, como antiguamente y actualmente. Ya les voy a explicar. Cuando una sola persona, un individuo, cree en un ser invisible y cree en a esto se le denomina delirio. Si le dice a alguien no, que él cree en cosas, él ve a alguien invisible y cree en él, está delirando. Cuando es un grupo más pequeño, un grupo no muy grande, un grupo pequeño, se les denominaría secta. Es por así decirlo, no que allá hicieron una secta satánica, que en tal parte hubieron sacrificios y todo esto. También cuando hablamos de millones, miles, cientos de miles, también cuando hablamos de millones de seguidores, se le denomina religión. Y ahí sí sería una religión, porque no es una sola persona, ni un poco, sino millones de personas. Se preguntarán, ¿en la mitología, que era como una religión antigua? Sí, pero se le denomina mitología porque es en la antigüedad, porque esto se dio antes. En la mitología sí surgieron varios dioses. En la mitología griega nos hablan de 3 dioses supremos, la cual uno es el mayor de todos y el más poderoso, que es Zeus. Tenemos a su hermano Poseidón y a su hermano Hades, que estos 3 juntos derrotaron a su padre y tomaron las riendas del Olimpo. Zeus era un dios el más poderoso, pero no controlaba todo. Controlaba lo que eran los cielos y los rayos. Poseidón, otro dios poderoso, hermano de este, controlaba las aguas, los océanos. Y Hades está y protege el inframundo. Ese es el reino del inframundo. Al igual que otras mitologías como la nórdica, que nos hablan de Thor, de Odín, de Loki y muchas más. También tenemos la mitología egipcia, que nos habla de un dios superior, como lo es Ra, el dios Ra, dios de la luz y de la vida de los egipcios. Por otra parte tenemos a Osiris, a Horus, uno que me llama mucho la atención, el dios Anubis, que es, por así decirlo, como el rey de los embalsamadores, que estos, cuando el cuerpo moría de los egipcios, ellos lo momificaban. ¿Para qué? Para tener así una vida eterna en el sagrado
río celestial Nilo. Ya todos deben que saber cuál es el río Nilo. Bueno, ¿a qué quiero llegar? Que así como antes creían en un Dios, antes sabían que había seres superiores, actualmente lo seguimos creyendo. Varias personas no creen en un Dios o un ser superior, pues estas se preguntan el porqué de las cosas. Por ejemplo, ¿por qué matan a personas inocentes? ¿Por qué le hacen daño a los niños, a los ancianos, a los animales? ¿Por qué hay tanta contaminación en el medio ambiente que se está dañando? Y si tenemos un Dios, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué, por así decirlo, no mete la mano? También un caso que mucha gente cuenta, pues, que pierden la fe, pierden la creencia. No, que por ejemplo en el hospital estaba orándole a Dios todos los días, le suplicaba, me tiraba de rodillas al lado de mi mamá, de mi papá, de mi tío, y me quitó este ser amado. Fácil, nada, dejo de creer, no hizo nada, realmente no existe. Una persona, no recuerdo bien su nombre, él decía, si existe un Dios, crees en él, el día del juicio vas a tener seguridad que te vas a salvar y tendrás vida eterna. Si no existe un Dios, realmente no existió, nuestro cuerpo morirá y pues se perderá en el tiempo, en la historia. Pero si existe un Dios, no crees en Dios, el día del juicio tendrás las consecuencias. Y pues se sabe que los seres humanos no estamos solos, y pues sí deben que haber algún ser celestial, alguien poderoso que está pendiente a todos nosotros. Con esto no les digo que crean en una religión, que si hay un Dios, que esto. Cada quien es libre, tenemos la libertad de albedrío. Buenas tardes, mi nombre es Marjorie Vanessa Daza Quintero y hoy hablaremos acerca de la religión y sus clasificaciones. La religión siempre ha sido parte importante de la humanidad. Estas son cosmovisiones del mundo con un sistema de creencias que dan sentido a las cosas, desde la existencia humana hasta los fenómenos naturales. Establecer un número exacto de religiones en el mundo es prácticamente imposible, por lo que empezaré hablando del teísmo. Es la creencia en un Dios como ser supremo y creador del mundo. Esta, a su vez, está compuesta por tres. Monoteísta se basa en la existencia de un Dios como ser omnipresente e universal. Politeísta se basa en la existencia de múltiples dioses, como en la antigua Grecia o romana, incluyendo el iundismo. Por último, el dualismo, que es un sistema religioso y filosófico que admite la existencia de dos principios diversos o contrarios entre sí, como el espíritu y la materia, el cuerpo y el alma, el bien y el mal. Clasificación por origen. En esta clasificación abarcaremos tres religiones: la abrahámica, las dármicas y las neopaganas, donde la abrahámica es la creencia que reconoce la tradición espiritual identificada por Abraham, también conocido como el padre de la fe. En esta religión se encuentran la judista, la islámica y el cristianismo. En la dármica, la dharma es una palabra sánscrita. Esto quiere decir que es de una lengua indoeuropea que conserva los textos sagrados. Esta palabra también significa religión o conducta piadosa. En esta religión se encuentra el budismo, sijismo y el hinduismo. En la tercera y última está la religión neopagana, que es el conjunto de movimientos espirituales modernos inspirados en diferentes poleidades o deidades anteriores al cristianismo, en las que sobresale la brujería, la Wicca, que hace referencia a la brujería y religiones antiguas, el secretismo,
que trata de armonizar dos corrientes o dos ideas opuestas entre sí, y el reconstrucción pagano, que estos últimos trata de revertir el proceso del cristianismo basándose en múltiples dioses. Por último, hablaremos acerca del reconstruccionismo pagano. Estos últimos tratan de revertir el proceso del cristianismo basándose en múltiples dioses. Buenas compañeros, mi nombre es Lidia Sierra y yo les estaré explicando las clasificaciones de religiones que existen. Hay variedades de clasificaciones sobre lo que es la religión, pero la más exhaustiva es la concepción teológica, que habla de que existen 3 clasificaciones sobre la religión: la teísta, no teísta y la panteísta. Empezaré explicándole la no teísta. La no teísta dice que no reconocen o no aceptan la existencia de dioses omnipresentes o universales. 2 buenos ejemplos de esta religión son la budista y el taoísmo. Quizás creen algunas deidades, pero no como tal en dioses todopoderosos, ya que su religión les otorga lo que son roles o manifestaciones sobrenaturales o estados de la mente. La panteísta. Esta religión cree en Dios y dice que todo es Dios y Dios está en todo. Cree en el cosmos, el universo, y que Dios es todo eso. Algo más sobre la religión no teísta es que son tradiciones de pensamientos, alineadas algunas con el teísmo, otras no, ya que el no teísmo tiene ausencia de deidades y alucinación. La religión no teísta, como dije anteriormente, no cree en dioses, pero cree en entidades divinas y espirituales. En el panteísmo vemos de que Dios y el universo son uno solo, y que todo lo que existe es Dios y Dios es todo lo que existe. El panteísmo es una concepción del mundo y una doctrina filosófica, por la cual la naturaleza, el mundo y la deidad, que llamada por los monoteístas es Dios, son equivalentes. El panteísmo es una doctrina filosófica, según la cual la divinidad es como un principio espiritual que no se halla fuera de los límites de este mundo. La naturaleza y Dios, según los panteístas, es idéntico. Voy a hablar sobre una problemática social que tiene la religión. La religión puede incitar a generar conflictos o actos violentos. Las creencias religiosas entre sí no son nocivas. Las implicaciones sociales, culturales, políticas que tienen las religiones en la vida de las personas a veces sí lo son. Cuando hay en juego tierras, la verdad, el honor, la economía, la superioridad frente a otro, hay una movilización de las creencias para estigmatizar o atentar contra las personas. El detonante de todo eso a veces suele ser cuando se quiere imponer un único Dios o única forma de ver y comprender el mundo. La negación del otro y el desconocimiento de su humanidad siempre ha sido una causa de conflicto y enfrentamiento. Es decir, una de esas problemáticas se pueden ver en el cristianismo y en el islam, que quiere que todo el mundo entre al mismo sistema de ideas. Lo que se puede plantear ahí es que a veces cuando las personas ven que sus costumbres y sus creencias religiosas están en peligro, se plantean escenarios que pueden desembocar en actos que generen bastante conflicto o, en los peores casos, generen violencia. Otra problemática social de la religión es la intolerancia religiosa y la persecución religiosa. La persecución religiosa constituye un caso extremo de intolerancia que implica maltrato, violencia y agresión persistente y provocar la muerte de un individuo o de un grupo religioso. Usualmente, la persecución de esta naturaleza florece por la ausencia de tolerancia religiosa, libertad de religión y pluralismo religioso. La persecución en este contexto puede suponer agresiones, torturas, penas de prisión, ejecuciones y negación de beneficios y derechos y libertades civiles. Pues ya sabemos que la religión tiene un alto poder de moralidad y sentido comunitario, y en el mundo de hoy las personas abordan las diferencias étnicas y religiosas de manera nuevas y bastante temerosas y temibles al aferrarse a una religión y considerarla siempre verdadera y lo que influye en su vida y es lo único que los guía. Y al generarse esas correlaciones
y colocar por debajo a los que no abracen a su misma religión, pueden olvidar durante un tiempo que también son personas igual que ellos, que también tienen sus propias creencias. Problema número 2. La discriminación por religión. La discriminación por religión consiste en tratar a una persona de manera no favorable por sus creencias religiosas. La ley protege no solo a las personas que pertenecen a religiones tradicionales y organizadas como el budismo, el cristianismo, el hinduismo, el islamismo y el judaísmo, sino también a otras personas que tienen sinceras creencias religiosas, éticas o morales. La discriminación por religión también puede hacer referencia a tratar a una persona de manera diferente por estar casada o asociada con una persona de una religión en particular o por su relación con una organización o grupos religiosos. Vamos a irnos más que todo al enfoque laboral, discriminación por religión y situaciones laborales. La ley prohíbe la discriminación cuando se trata de cualquier aspecto del empleo, como la contratación, el despido, la remuneración, las asignaciones laborales, los ascensos, el despido temporal, las capacitaciones, los beneficios complementarios y cualquier otro término o condición de empleo. Discriminación por religión y acoso en el trabajo. Es ilegal acosar a una persona por su religión. El acoso puede incluir, por ejemplo, comentarios ofensivos sobre las prácticas o creencias religiosas de una persona. Si bien la ley no prohíbe las bromas simples, los comentarios disciplinantes ni los incidentes esporádicos que no son muy graves, el acoso es ilegal en los casos en los que es tan frecuente o grave que genera un ambiente laboral hostil u ofensivo, cuando da lugar a una decisión laboral negativa, que la víctima sea despedida o asignada a un puesto inferior, por ejemplo. Las personas acosadoras pueden ser la supervisor de la víctima, un supervisor de otra área, un compañero de trabajo o una persona que no trabaje para el empleador como un cliente. Discriminación por religión y segregación. El título séptimo también prohíbe la segregación en lugar del trabajo o en el empleo por motivos de religión, incluidas las prácticas religiosas relacionadas con el atuendo o el aseo personal, como asignar a un empleado a un puesto de trabajo que no sea de atención al cliente debido a la preferencia real o imaginada de los clientes. Discriminación por religión y adaptación razonable. La ley exige que un empleador u otra entidad cubierta tenga en cuenta de forma razonable las prácticas o creencias religiosas de un empleado, salvo que hacerlo generará más que una carga mínima en las operaciones de las empresas de empleador. Eso significa que un empleador puede estar obligado a realizar ajustes razonables en el entorno laboral que permita a un empleado practicar su religión. Por ejemplo, algunas adaptaciones religiosas frecuentes pueden consistir en cronogramas de trabajo flexibles, intercambios o sustituciones de turnos de forma voluntaria, reasignaciones laborales y modificaciones a las políticas o prácticas laborales. Adaptación religiosa, políticas de vestimenta y aseo personal. Salvo que implique una carga onerosa para el funcionamiento de la empresa del empleador, este deberá tener en cuenta que de forma razonable las prácticas o creencias religiosas de un empleado. Esto se aplica no solo a los cambios en el cronograma de trabajo o a la licencia por celebraciones religiosas, sino también a aspectos tales como las prácticas de vestimenta o aseo personal que un empleado tiene por motivos religiosos. Estas podrían incluir, por ejemplo, usar artículos específicos para cubrir la cabeza u otra vestimenta religiosa, los peinados o los vellos faciales, así como muchas creencias religiosas. También incluyen el cumplimiento por parte de un empleado de la prohibición religiosa de usar determinadas prendas, como pantalones o minifaldas. Cuando un empleado o solicitante de empleo necesita una adaptación de vestimenta o aseo personal por motivos religiosos, debe notificar al empleador que necesita tal adaptación por motivos religiosos. Si el empleador necesita de modo razonable más información, el empleador y el empleado deben participar en un proceso interactivo como analizar la solicitud. Si no, representaría una carga onerosa. El empleador deberá conceder la adaptación. Discriminación por religión, adaptación razonable y carga onerosa. Un empleador no tiene que tener en cuenta las prácticas o creencias religiosas de un empleado.
Si hacerlo lo generaría una carga onerosa. Una adaptación puede generar carga onerosa si es costosa, compromete la seguridad o el lugar del trabajo, disminuye la eficiencia en el lugar de trabajo, infringe en los derechos de otros empleados o requiere que otros empleados hagan más de lo que corresponde del trabajo potencialmente peligrosos o pesados. Discriminación por religión y prácticas políticas de empleo. Un empleado no podrá ser obligado a participar o no participar en una actividad religiosa como condición para el empleo. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Maestre y hoy vengo a hablar sobre la relación entre la sociología y la religión. Bueno, para abarcar este tema tenemos que hablar de las ramas que componen a la humanidad, que son la cultura y la religión. Aparentemente son dos definiciones completamente diferentes que tienen un campo de estudio también diferente, pero en realidad tienen bastantes cosas en común y tienen muchas características que la entrelazan, que son la antropología cultural, la cual es la encargada de estudiar el comportamiento humano y las actividades que crean como el lenguaje, el comportamiento, las normas, la religión y la cultura. Bueno, teniendo en cuenta esto, podemos ver que la antropología cultural pertenece a las ciencias sociales, es una rama de las ciencias sociales y por ende tiene una estrecha relación entre la religión y la sociedad, ya que gracias a la sociedad las religiones son las que persisten. Y lo que la antropología estudia es cómo el ser humano interfiere en las religiones, cómo lo mantiene y cómo lo pasa de generación en generación, independientemente del continente o en la parte del mundo en la que se encuentren. Finalmente, sabiendo eso, podemos observar cómo la antropología puede sostener la idea de cómo el ser humano interfiere en el entorno tanto cultural como religioso y que la religión y los dioses únicamente se mantienen firmes gracias a la antropología, gracias a la sociedad y la antropología, que es la que estudia y ve las características que en la sociedad se pueden ver.